En este episodio vamos a llegar primero al juicio, que les conté el episodio pasado de Carlos Carrascosa, que es el viudo de María Marta, que había sido acusado del homicidio y encubrimiento de la muerte de María Marta. El motivo del asesinato, según el fiscal, era que María Marta había descubierto un negocio de lavado de dinero de su esposo en conexión con algún cártel mexicano y pues, que estaba operando en Argentina. Entonces, al tener este conocimiento, María Marta amenazó a su esposo y se tomó la decisión entre un grupo de personas de asesinarla. No solamente a su esposo, pero pues otras personas que desconocidas también estuvieron involucradas. Y Carrascosa fue el que ayudó con el encubrimiento y la mentira del accidente. Esa es la historia que el fiscal tiene que vender para que Carlos Carrascosa fuera encontrado culpable. Así que vamos a empezar con la evidencia que presentó el fiscal en el caso. Uno de los problemas más grandes en este caso fue que Carlos Carrascosa no era el único imputado por el crimen de encubrimiento. La mayoría de los familiares que estuvieron el día del asesinato de María Marta también habían sido acusados por el mismo delito. Y porque ellos mismos estaban acusados del mismo crimen, no pudieron ser testigos en el caso de Carlos. Y eran testigos muy importantes, ya que dos de esas personas eran las que tenían su coartada, con los que había estado esa misma tarde, que son los cuñados, con sus cuñados, la hermana de María Marta y el esposo. Entonces, ellos eran su coartada de que estuvo en su casa. Así que ya va a empezar esto. Pues esto ya empieza siendo un problema muy significativo para el equipo legal de Carlos, ya que mucha de la información que ellos podían brindar como testigos no se iba a escuchar en su juicio. Un testigo que sí habló en el juicio y que fue muy importante para el fiscal fue el doctor Biasi, que testificó que él sabía que había pasado algo extraño y que no había sido una muerte accidental. También dijo que la cara de Marta estaba llena de sangre, pero un segundo después dijo que Gordon le lavó la cara y finalmente dijo que él ofreció hacer los trámites correspondientes porque él pensaba que no había sido una muerte accidental y que Carrascosa dijo algo como con el fin de decir como el doctor Gabri Gordon y yo ya llegamos a un acuerdo, así que por favor ya no hagas más lata de la que tiene que ser. Que esto es significativo porque ya el doctor se está contradiciendo un poco diciendo que primero dijo que le lavaron la cara y luego dijo que la vio con la cara ensangrentada. Entonces, si él estaba tan preocupado de que se estuviera encubriendo algo, ¿por qué no? Si la vio con la cara llena de sangre, ¿por qué no entonces les dijo que no le lavaran la cara? O más bien, si llegó después de que le habían lavado la cara, entonces ¿cómo sabe que toda la cara estaba llena de sangre? Entonces, es un poco lo del doctor. También como que a mí lo que me cuesta un poco es pensar que si estaba tan... O sea, si estás convencido de que alguien fue asesinado y que algo lo están intentando encubrir, no creo que nada más con unas simples palabras del viudo o del primer doctor que llegó ahí te puedan convencer de no investigar o reportarlo. Bueno, al menos a mí me costaría mucho no decir nada, especialmente porque él no tiene ningún tipo de lazo de amistad o lo que sea con estas personas, entonces no las conoce, entonces no tiene nada que perder si se lo reporta a las autoridades, cosa que no hizo hasta después cuando lo interrogaron. Entonces a mí eso se me hace un poco, no sé, o sea, no me fío tanto de lo que está diciendo el doctor por alguna razón, aunque tenía razón, solamente que su actitud, que no tiene nada que ver con el caso, la verdad, o sea, de todas formas no creo que su testimonio haya sido, o sea, es importante para el fiscal para poder levantar un poco de dudas y de sospechas de Carlos Carrascosa, especialmente hablando de la conversación que se supone que el doctor Gordon y Carrascosa tuvieron, que eso era lo más importante de esta, pues, de decir cómo se pusieron de acuerdo detrás, y eso es lo que presentaron ante este doctor, el doctor Biasi. Pero sí hay algo que a mí no me... De todas formas, no sé, no me da la confianza de este doctor. Otro elemento del caso que fue muy famoso y del que se habló mucho fue de la presencia de un químico llamado ciano, que está presente en un pegamento famoso al que le dicen la gotita. Les voy a contar toda la evidencia que hay detrás de esto, pero quiero que sepan antes que ciano no solamente se encuentra en ese pegamento y está presente en otras
muchas cosas. Pero prácticamente lo que pasó en este caso es que cuando hicieron la autopsia, el médico tuvo dificultades sacando las balas del cráneo de María Marta. Así que decidieron hacer unos estudios en el cuero cabelludo y regresó que ciano estaba presente en 3 de las heridas. Lo que está diciendo es que alguien le puso pegamento para intentar cerrar las heridas y de alguna manera esconderlas. Argumentos en contra de esto que se hicieron es que María Marta usaba un shampoo que contenía ciano. Y eso puede ser una explicación por la cual lo encontraron presente. Pero el argumento en contra de esto es que, siguiendo esa lógica, hubieran encontrado residuos por toda la cabeza y la piel en los alrededores, cosa que no pasó, solo lo encontraron en las heridas. Pero tampoco se puede comprobar que el ciano venía de un pegamento o que era pegamento. O sea que esta evidencia no es evidencia tan importante. Pero como los medios de comunicación lo explotaron, la opinión pública tuvo mucho que decir al respecto de la gotita. Pues obviamente es algo que se puede vender muy fácil. Le pusieron la gotita en la cabeza, imagínense. O sea, pues, fue algo que los medios de comunicación, pues obviamente reportaron mucho al respecto. Pues la gente obviamente estaba indignada. Pero realmente no hay ninguna evidencia que compruebe que el ciano que estaba presente en las heridas o en la cabeza venía de pegamento o era el pegamento. Solamente saben que es ciano, no tiene otros componentes químicos que tiene el resistol. Otra evidencia circunstancial que presentó el fiscal fue una llamada a la policía. Los que conocen este caso seguro han escuchado hablar de esta llamada, pero es algo bastante confuso porque en realidad la policía nunca fue a la casa en el Carmel. Nunca se llamó a ninguna patrulla después de que encontraron el cuerpo de María Marta y después de que fue examinado nunca. Lo que pasó fue que una caseta cercana al fraccionamiento Carmel vio a una patrulla pasar después de que las 2 ambulancias pasaron para ir al Country Carmel. Pasaron por la misma calle y esos guardias de seguridad llamaron a los de la caseta del Club Carmel para avisarles que una patrulla iba en camino. Sin embargo, esa patrulla solamente estaba pasando vigilando, ni enterados de lo que estaba pasando en el Country Carmel. Pero los de la caseta del Carmel llamaron a la casa de Carrascosa para avisar que la policía venía en camino y Horacio, el hermano de María Marta, estaba confundido porque si había sido un accidente no tenían por qué estar en la casa policías haciendo preguntas cuando ellos estaban pasando por los peores momentos de su vida. Eso es lo que él dice. Así que le llamó a un contacto que tenía a Ángel Casafús, excomisario de la policía bonaerense, y le pidió que por favor cancelaran las patrullas. El fiscal a lo que quería llegar con esto era demostrar que estaban activamente evadiendo que la policía llegara a investigar, es decir, encubrir el asesinato. Sospechoso, pero circunstancial. Realmente lo que iba a ser clave del fiscal iba a ser el ADN, que hasta este momento Carrascosa no había querido ofrecer su sangre bajo la recomendación de sus abogados. Pero después de que toda la evidencia la pusieron en el juicio, hicieron todo lo que se tenía que hacer antes, ya hicieron la comparación y el resultado fue negativo. La sangre que encontraron en la casa no le pertenecía a Carlos Carrascosa. Y luego llamaron a Pachela a testificar. Porque 4 testigos ese día, el día que Marta fue asesinada, lo vieron trotar y pasar a María Marta cuando ya iba en su bicicleta camino a su casa. Hay mucha evidencia circunstancial y en el caso de Pachelo sí hay motivo de por qué quisiese matarla, porque no le caía bien a Marta, por lo del perro, por lo que quieran. Pero de todas formas no es suficiente para sentenciarlo, pero sí es suficiente para más investigación, en mi opinión. Es más, creo que la misma cantidad de evidencia hay en su contra que en contra de Carrascosa. La mayoría circunstancial y suposiciones. Hasta ahorita no hay ningún tipo de evidencia biológica que liga a cualquiera de los dos. No está el arma, las coartadas de los dos son igual de cuestionables. Pachelo dice que estaba en su casa, hay 4 testigos que lo vieron corriendo. Carlos dice que estaba con sus cuñados y hay testigos del club, del fraccionamiento, que dicen que lo vieron ahí y que pidió un limoncello y un café. Y la empleada de la casa de sus cuñados dice que a las 6 no había nadie en la casa. Y esto es un poco confuso, lo de la coartada, porque él niega haber estado en el club. De que de igual manera, si hubiera estado en el club no importa, porque sigue teniendo una coartada. No puede matar a su esposa si está en el club o en casa de su cuñado. Entonces, este punto no iba tanto en contra de Carlos por el delito de homicidio, sino por el delito de encubrimiento. Pero de todas formas, en cualquiera de las dos tenía coartada para el asesinato, técnicamente. Entonces,
Entonces, este punto no iba tanto en contra de Carlos, pero el delito de homicidio, por el delito de homicidio, perdón, sino por el delito de encubrimiento. Pero de todas formas, en cualquiera de las dos tiene coartada para el asesinato. Entonces, para mí, pues este punto de la evidencia lo excluye del homicidio y puede que compruebe algo del encubrimiento, pero no puede haber las dos. Eso pienso yo. O sea, chance está encubriendo, pero no está asesinando. O chance está asesinando, pero entonces no está encubriendo. Y la coartada a mí me dice que pues no, o sea, es imposible que un humano esté en dos lugares al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo? Según yo ahí se acaba. O sea, ¿me entienden? Según yo ahí se acaba el caso en contra de Carlos Carrascosa. Porque ¿cómo puede estar en el club si el fiscal está diciendo que está en el club? ¿Cómo puede estar en el club al mismo tiempo en su casa matando a su mujer? O cómo puede estar en casa de sus cuñados y al mismo tiempo estar en casa de su mujer. O sea, no tiene sentido. Ya cualquier otra cosa que va, el encubrimiento, pero entonces no entiendo por qué se están yendo contra él ante el homicidio. Porque sí, el fiscal sí dice que él estuvo en la casa en el momento que se asesinó a María Marta.